Vamos a dejar la música a un lado por un ratito nada más porque ya está Germán Rodríguez con nosotros, quien, bueno, siempre nos acompaña para hablar sobre temas interesantes, inquietantes que le corresponden a los, o mejor dicho, que le corresponden al derecho de autor. Germán Rodríguez, bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar acá de nuevo. Lo mismo decimos. Bueno, Germán, con muchas actividades durante estas semanas atrás. Sí, estuvimos muy activos, así que muy contentos. Estuvimos, bueno, ya habíamos estado en Albardón, estuvimos en la Feria del Libro de Rawson. Después estuve yo a título personal presentando un libro en la misma feria, que es el libro que hicimos acá, que es la primera columna. De hecho, si revisan el dial de todas las veces que hemos venido, es la vez que hablamos de derecho de autor, que era el primer libro, ¿se acuerda? Delito de acción, del que hablamos a marzo del año pasado. Así que bueno, estuvimos presentando ese libro, que por suerte la semana que viene está viajando a Buenos Aires junto con el autor. Así que vamos a estarlo presentando en el Centro Cultural Paco Urondo, allá en Buenos Aires. Y también estuvimos, bueno, haciendo asesorías, porque siempre que nos vamos terminamos de dar la charla, empezamos a responder preguntas. Hemos estado, sobre todo, haciendo mucho contenido, grabamos unas entrevistas que ya van a salir, a estas alturas van a salir a fin de año, porque la agenda está colapsada de publicaciones. Pero grabamos entrevistas y sobre todo hemos estado haciendo contenido porque dudas frecuentes. Nos han hablado músicos, nos han hablado bailarines, nos han hablado para ver cómo pueden hacer para registrarse, nos han hablado compañías digamos, de danza, de músicos, conjuntos musicales también para poder registrar los nombres, así que también hemos estado con eso. Y vamos compilando todas las dudas y cada vez con, bueno, por lo menos con una intención de tal vez el año que viene lanzar alguna publicación o algo más formal y darle forma, valga la redundancia. Y también nos publicaron en SADE Nacional unos artículos sobre temática de derecho de autor. Así bueno, que la idea es eso, darle forma, ir compilando todos estos conocimientos que vamos adquiriendo del territorio, de las charlas, de las consultas y empezar a generar tal vez algún libro o algo así para el futuro. Claro, de la praxis misma. Sí, sobre todo porque, bueno, uno cuando empieza a pensar el derecho de autor, incluso cuando lo estudia, lo ve en un sentido más general, en un sentido mucho más académico, profesional, de contratos, de formatos, y sobre todo lo ve en un sentido muy porteño, que es otra realidad verdaderamente la de Buenos Aires. Ellos tienen tal vez mucho más instalado la noción de derecho de autor, pero ahí en la periferia y en la periferia de la periferia, o sea, nosotros y más aún en los departamentos, encontramos que muchas de estas nociones ni siquiera se conocen, o sea, no se acostumbra a hacer contratos, por ejemplo. Nuestros artistas no acostumbran a hacer contratos, o en el último tiempo sí, porque básicamente se existe mucho, sobre todo después de la pandemia. No se acostumbra a estar registrados, o sea, un poco los artistas, por ejemplo ADA o las asociaciones de dibujantes, asociaciones de músicos, asociaciones de danza, recién están como muy en proceso de formación. Entonces esas cuestiones, cuando uno ve el derecho a autor, cuando lo estudia, que lo estudia desde las grandes polis, que ve que hay abogados especializados, hay centros de pensamiento, lugares de debate del derecho a autor, y acá todavía quedan muchas, digamos, espacios de lagunas, y al mismo tiempo muchas de las preguntas que se presentan en las charlas después terminan siendo preguntas que incluso se debate la misma ciencia del derecho de autor. Por ejemplo, en la charla que estuvimos en Albardón hubo una mujer que nos comentaba que ella hace arcilla, hace todo modelado, escultura, con formatos de cultura ancestral. Digamos, utiliza los patrones y los diseños de culturas ancestrales, sobre todo culturas huarpes, y nos comentaba, bueno, sobre cómo hacía para, bueno, que no se vendiese como si fuera una pieza real, primero porque es una falta de respeto, y segundo para no convertir eso en básicamente una estafa. Y incluso ese tema, por ejemplo, hace unas semanas estábamos haciendo un curso de derecho de autor que estoy haciendo en la UCI, y justo me apareció el tema también y lo debatimos, y resulta que el concepto de sabidurías ancestrales y registraciones de derechos autorales, que son posteriores, son muy modernas, son de los últimos 200, 100 años incluso, es un tema de debate en la ciencia del derecho de autor, y es un tema en el que no hay posiciones digamos cómodas, porque hay gente que dice que no, que son nuevos diseños que están en el dominio público, otros dicen no, que son sabidurías ancestrales, que es una suerte de apropiación cultural, aprovechar ese tipo de molduras o formatos sin pertenecer a esas culturas originarias.
Entonces son todas temáticas de debate y es una locura lo valioso que son los aportes. Yo creo que, sobre todo, de hecho, lo hablaba con una colega y le digo, es más importante, o sea, uno va a dar la charla, pero es más valioso el intercambio que produce el público que incluso la charla misma, porque la charla Sí. la pensamos y la significamos y la modificamos y le agregamos cosas todo el tiempo y le sacamos cosas que vemos que no funcionan o que confunden más de lo que sirven, y a veces le agregamos cosas. Ahora la charla ya no tiene un enfoque, originalmente tenía un enfoque autoralista, hoy en día tiene un enfoque mucho más artístico en general. Entonces tenemos que hablar de sociedad de gestión colectiva, nos sirve que hablemos de asociaciones de autores sin que expliquemos cómo funcionan. Tenemos que hablar del rol del editor, ¿no? Del contrato tipo de edición, porque es edición un libro y es edición un software, porque funciona el mismo, te absorbe el mismo contrato. Entonces, eso también, aparece gente con nuevos formatos, aparece gente que hace uso de herramientas básicas de inteligencia artificial, que siempre lo charlamos acá. Aparece gente que hace artes que no entran en ninguna de las categorías que la DNDA permite registraciones y queda como, ¿y esto dónde lo registro? Porque de pronto es una obra multimedia que sí es una poesía, pero está vinculada a una música, o es un audiovisual, pero está vinculado a una RG, ¿no? Un formato de realidad aumentada. Entonces no saben dónde meterlo porque no es un poco software, es un poco música. Bueno, la otra de la charla que hay una persona que hacía videojuegos y decía, ¿y esto cómo lo registro? Y es como, y todo por separado, le digo. No hay un registro, o sea, hay registro de software, pero los diseños de los personajes son arte visual. La música es música aparte, la tenés que registrar como si fuera música, es como tenés que registrar todo y sus partes. Entonces, ese tipo de cuestiones, así que es lo más lindo que tenemos. Qué bueno, te estoy escuchando y la verdad que nos damos cuenta de cuán grande es el universo. Porque al comienzo de estas charlas, al comienzo de estas columnas pensábamos que el tema se agotaba y no se agota, nunca se agota porque siempre hay más. Y como recién lo decías, cuando van al territorio a dar unas charlas, se llevan, ustedes si bien dan esa información que ya llevan consigo, pero se llevan de ese lugar nueva información. Sobre todo porque en el último tiempo hemos estado dando charlas a público muy joven. Sobre todo primeros escritores, gente que viene del ámbito de la escritura digital. O sea, el último encuentro que fue precisamente en la Feria del Libro, de hecho lo pensamos, se llama Derecho de Autor para Jóvenes, y lo pensamos estratégicamente con una colega que es Ana Pereira, que es periodista. Démosle un enfoque distinto, enfoquémoslo por el lugar de la cotidianidad de lo que ellos conocen, de cómo funcionan las plataformas de anonimato, de cómo funcionan para, bueno, qué sé yo, gente que escribe bajo seudónimo y tal vez dentro de unos años quiere recuperar esos textos y publicarlos a título personal. O bueno, cuestiones como las controversias conocidas, la de Pablo Londra, la de Taylor Swift, las controversias de hace unos meses con Demetrius Polychron, que ese dato me lo pasó Francisco, que está del otro lado del trabajo de operación. Y estas controversias recientes, bueno, lo que hablamos de Gabriel García Márquez a comienzos de las columnas, y esos casos que ellos conocen en la cotidianidad. Incluso nos presentan ellos realidades, o sea, retoman personajes clásicos y dicen, ¿y cómo hago para no incumplir el derecho de autor? O tal vez tienen un trabajo que inició tal vez como un fanfic basado en personajes preexistentes, pero la historia se deriva y se convierte en una nueva ficción, y es como, bueno, ¿cómo podemos hacer para sacarle los elementos de inspiración natural sin incumplir el derecho de autor y poder hacer una publicación? Porque obviamente el fanfic no genera ganancia. Tenemos muchos pibes haciendo primeras armas en el ámbito de este tipo de contenido, porque es el contenido que se puede vender. O sea, si los pibes que tenemos haciendo prints, haciendo arte visual, haciendo, como digo, fanfics, haciendo fanart, agarran estas IPs, estas propiedades intelectuales conocidas, y las reaprovechan para poder empezar a posicionar la marca, a posicionarse a sí mismos, hacerse conocidos, después empiezan a trabajar sus personajes, hacen cómics, hacen formatos de otro tipo, pero estas primeras armas que van haciendo, cómo hago, cómo puedo hacer, y ese tipo de producciones, sobre todo en un momento en el que para mí el derecho a autor es más lo que se puede debatir que lo que uno puede llegar a explicar. Creo que hoy uno dice una frase y sobre todo cuando estás en el ambiente y cuando empezás a codearte con gente que trabaja en el ambiente, y sobre todo lo hablamos con incluso otros profesionales del derecho que son artistas, se hayan especializado o no en el derecho de autor,
Cada vez que decís algo es como, bueno, esto podría ser literalmente un panel de 5 horas en el que estemos discutiendo el tema. O sea, uno dice, el derecho a autor, arranca uno diciendo, el derecho a autor es la creación humana, ya lo podemos debatir a eso. Con original y qué es la originalidad, lo podemos debatir una semana. Y hasta a veces no, y a veces no son originales las obras, pero tienen valor como derecho de autor porque es una resignificación de algo preexistente. A veces las obras no son, ahora las obras no las hacen a veces los humanos, o las hacen los humanos con ayuda de las máquinas. ¿Cuál es la diferencia, como decíamos, la diferencia entre un procesador de texto y ChatGPT? Cada frase que decís en las conferencias queda picando, ¿entendés? Queda... y a veces te la preguntan los mismos chicos, y a veces vos mismo en el mismo devenir de palabras tenés que atajarte y decir, bueno, esto está en debate, funciona de tales maneras y están estas excepciones, pero bueno, esta excepción hoy en día está en debate. O eso, de que tengamos que aceptar términos y condiciones de plataformas que funcionan con un derecho de copyright que poco y nada se parecen a nuestro derecho de autor, y aceptar los términos y condiciones de plataformas. Entonces, si uno sube contenido hasta subiéndolo a Behance o a plataformas que son, estoy hablando de Instagram y Facebook, que nunca han sido muy fanáticos de los derechos de autor, pero así lo subas a Behance o lo subas a Debian, a plataformas que están diseñadas para proteger los derechos de los autores creativos, y aún así estás cayendo en plataformas que se legislan por reglas y sus términos y condiciones hablan de reglas que no se parecen a nuestro derecho a autor de la ley de 1930, la 1730. Entonces, creo que hay muchísimo para hablar, y creo que lo más valioso que tenemos hoy en día son esos intercambios. Sí, es así. Y que el tema no se agota, nunca se agota. No, por supuesto. Como decías vos, cada oración que aparecía, bueno, era una manera también de tener, porque obligadamente tienen que reflexionar sobre esa oración o sobre esa expresión que van surgiendo. Sí, no, y todo el tiempo te llevas ideas. Todo el tiempo me llevo cosas haciéndome ruido en la cabeza de esto vale la pena pensarlo. La otra vez, cuando estábamos acá, que hablábamos sobre las cuestiones de los derechos de autor de las obras académicas, de las obras científicas. Bueno, hoy en día que aprovechamos mucho licencias libres, formatos digamos, que no existe el copyright, que directamente están diseñados para que se conozcan, para que uno lo licencie y lo use sin pidiendo permiso solamente, y todo este tipo de obras de contenido abierto, que de pronto tenemos códigos y tenemos obviamente los códigos de comportamiento personales que no necesariamente se condicen con los códigos de comportamiento legales que te exige la ley. O sea, la ley es muy clara, incluso tiene hasta sanciones legales. El origen de la ley es de un origen muy conflictivo, de una ópera francesa que hicieron para el centenario, hacia de la ley de derecho de autor. Hacen una ópera para el centenario de la República, invitan al autor francés de la obra, y cuando el autor francés llega se da cuenta de que esa obra no estaba registrada en el país porque no la podía registrar porque no había un registro. Y ahí surge la primera ley de derecho de autor. Entonces es una ley de derecho de autor que surge con una voluntad de proteger a los autores, con una gran influencia se nota que le escribieron, siempre decimos que le escribió gente del ámbito de las obras dramáticas, se nota que le escribieron teatreros, pues tiene un perfil muy importante y muy valioso desde el punto de vista autoral. Pero bueno, todos estos nuevos tipos de formatos de obras de pronto le tiran una llave inglesa a la ley, y tampoco es que digamos, no, le agregamos esto y lo arreglamos, porque tampoco hay consenso, ni siquiera a nivel global hay consenso con muchas cosas. Germán, ¿la próxima actividad cuándo? Bueno, vamos a estar en Buenos Aires, así que si están por Buenos Aires está difícil que lleguen, pero si no están acá, pero bueno, si están en Buenos Aires vamos a estar en el Centro Cultural Universitario Paco Urondo el próximo jueves. Todavía no está confirmada ahora porque hemos tenido que reprobar un par de actividades. Y si no, ya vamos a estar a finales de año en Caucete, nos queda la última charla del año, aunque tal vez se vengan algunas otras actividades en el medio antes, pero bueno, vas a saber en noviembre, seguro tengamos alguna otra actividad. Cuando vengamos a Buenos Aires ya seguro tengamos las fechas más fijas. Genial. Germán, éxitos también en esa presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. La hora 11:52. Le agradecemos, por supuesto, a Germán Rodríguez, quien nos ha venido a visitar y hablar sobre todas las actividades que se han venido suscitando y todas las preguntas y debates que se van generando en torno al derecho de autor.